Bien, estamos diciendo que queremos saber si la resistencia, este es un sensor inductivo, recordemos que los inductivos tienen una bobina, la bobina arrollada en un imán, esto que ustedes ven acá, si yo le acerco un metal, lo atrae, porque tiene un imán permanente. Bien, yo arranco en la escala de 200 ohms, y voy a medir un valor que no lo indica porque aparece la barra y el punto. ¿Podría ser que esta bobina esté cortada? Sí, podría ser, lo hablábamos antes. Pero también podría ser que la escala de 200 ohms es chica para la resistencia que quiero medir. Vamos a probar. Cambio el rango de escala. Lo paso a la inmediata superior, es decir, 2000. En algunos puede aparecer 2K. Y miren lo que aparece ahí. Ahí aparece 226. 226 es la resistencia de la bobina de este sensor. Por eso la escala de 200 marcaba resistencia infinita. Estamos como confirmando lo que hablábamos antes. ¿Yo puedo medirlo en la escala de 20K? Sí. Miren, paso en la escala de 20K. Y miren lo que va a marcar. 0.23. ¿El 0 qué es? Dice, tengo 0K. 0K significa que tengo menos de 1000. Sí. Y aparece un punto, dice 22. Acá tengo 0.22, es lo que hablábamos antes. 220 ohms más o menos. Así mido la resistencia interna de un componente, en este caso un sensor de giro, de los que llamamos inductivos. ¿Cómo sería el caso para medir ahora la resistencia interna de un sensor de temperatura? Lo mismo. ¿Tenemos polaridad? No. ¿Tengo que saber el rango de medición? Sí. Si este es el sensor de temperatura de una Hilux, debería saber que los valores normales son X. Por ejemplo, cuando está frío, tengo, no sé, 16.000 ohms. Miren cómo se llama el componente que está acá adentro. Termistor. ¿Qué es un termistor? Es una resistencia capaz de variar su valor en función de la variación de la temperatura. No es un componente nuevo, se usa en electrónica hace muchos años. Entonces, ¿qué mide? ¿Para qué sirve? Están midiendo temperatura. ¿De qué? ¿De líquido refrigerante? Sí. ¿De aire? Sí. ¿De lubricante? ¿Aceite de motor? Sí. ¿De combustible? Es decir, el fabricante, el diseñador, lo pone donde entiende que va a cumplir un rol importante. ¿Qué pone? Un termistor encapsulado en lo que luego se va a llamar sensor de temperatura. ¿Cómo lo mido? De la misma manera. Me conecto entre los pines, eligiendo la escala más adecuada. Yo ahora no voy a hacer nombre, no voy a marcar valores, pero ustedes cuentan con esa información y van a elegir la escala más adecuada en cada caso. Agrego algo complementario. La mayoría de los sensores de temperatura son del tipo NTC. Vamos a escribir algo acá. Los sensores de temperatura se identifican así: CTP o CTN, o también PTC o NTC. Estos son, se los identifica así, son tipo positivo, no tiene nada que ver con el positivo o negativo de la batería, nada. Estos son tipo negativo. Ahora vamos a traducir esto un poquito. Los positivos aumenta la temperatura y aumenta
su resistencia. ¿Cómo son los negativos o NTC o CTN? Lo van a ver escrito en los libros de estas dos maneras. Los CTP o los PTC positivos, los CTN o los NTC negativos. ¿Cómo son los negativos? Aumenta la temperatura, aumentan los grados centígrados. ¿Qué pasa con la resistencia? Disminuye. La resistencia. Esto es una información complementaria de interés porque tenemos que combinar, tenemos que saber interpretar el uso del multímetro, pero también sabiendo cómo se comportan los componentes. En este caso, estamos hablando del sensor de temperatura de aire, de líquido de motor, de aceite o de combustible. Bien, esto es un poco el uso rápido del ómetro para medir componentes resistivos. Y ahora vamos a hablar del otro de las funciones que tiene el multímetro, que es el voltímetro. En este caso vamos a hablar del voltímetro de corriente continua. Siguiendo en el aprovechamiento máximo de las funciones que tiene este tester, aparece ahora una función que ustedes seguramente están usando. Hablamos hace un rato como al pasar de el uso del voltímetro, que ahora lo vuelvo a decir, hasta lo deberíamos usar al momento de cargar una batería, porque decíamos que no es importante la corriente que le estamos dando con el cargador. Lo que tenemos que controlar es no superar los 14 volts. ¿Con qué lo hacemos? Con el voltímetro de corriente continua. ¿Dónde lo tenemos en este tester? En esta parte. Aparece la letra B de voltímetro y una raya, una línea entera, y abajo una línea de puntos. Lo dibujo acá. El símbolo del voltímetro de corriente continua es este. El voltímetro de corriente continua es el que vamos a usar para controlar alimentaciones de la computadora, alimentaciones de un relé, las alimentaciones de un fusible, las alimentaciones de cualquier componente, sensores, actuadores, que para funcionar normalmente necesite alimentaciones. Bien. Yo lo dejo conectado donde estaba. Fíjense, la bornera no la cambio. Lo que sí voy a ir girando ahora es la llave selectora. Estábamos antes en el ómetro, esta parte de acá. Ahora me voy al voltímetro de corriente continua. Fíjense, lo dejé en 20 volt. 20 volt significa, parecido a lo que hablamos con el ómetro, que puedo medir valores de hasta 20 volt. Puedo medir 12, claro. Puedo medir 5, claro. Puedo medir valores de tensión baja. Cuando es de tensión baja, es recomendable usar escalas más bajas. Por ejemplo, miren, de 20 para abajo tengo 2000 milivolt. 2000 milivolt, como lo que está en el manual que ustedes tienen, equivale a decir que es lo mismo que decir 2 volt. Y hay una escala más baja en este caso, para medir valores de tensión más bajos todavía, hasta 200 milivolts. ¿Sí?